Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días. Una vez más estamos aquí en el espacio de la IBC del Corregidor para seguir en este momento de meditación, de devocional, bendecidos en Cristo. Bendecidos en Cristo. Al mirar el pasaje de hoy día, he titulado para el estudio de esta mañana, El siervo de Jesús es ejemplo. El siervo de Jesús es ejemplo. Y al hablar de siervo, ya explicaba ayer, no se trata solamente de un líder, no se trata de un pastor, no se trata de un diácono. Siervo es la persona que, habiendo conocido a Jesús, empieza a vivir como a él le agrada. Entonces, un servidor puede ser tú, puedo ser yo. Independientemente de los títulos, todos somos siervos del Señor. Y entonces, ¿cómo debe ser el siervo de Jesús? Debe ser un hombre ejemplar. Un hombre ejemplar. Una de las características que tenía el apóstol Pablo era ser ejemplo de los demás. Por lo menos en 2 oportunidades le vamos a escuchar decir, aprendan de mí, mírenme a mí, imítenme a mí. Yo creo que el siervo de Jesús es ejemplo que seguramente si no necesita decirlo, pero su vida es digna de imitar, su vida es digna de ponerlo como ejemplo. Y entonces, Pablo no le está diciendo a Timoteo que haga algo que él no ha hecho. Al contrario, está diciéndole a Timoteo que haga algo en lo que Timoteo vio en Pablo. ¿Qué es lo que ve en Pablo? Ve ejemplo de palabra, ejemplo de conducta. Estas cualidades realmente le escribe Pablo a Timoteo y le encomienda una tarea difícil. Era un joven. En aquel tiempo no se consideraba que una persona era demasiado mayor hasta por lo menos los 40 años. Posiblemente él tenga menos de 40 años. Y es en ese momento en que Pablo le dice a Timoteo, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Pero era una situación difícil porque Timoteo tenía que actuar como ministro con hombres que ya habían sido ancianos en la iglesia en Éfeso durante varios años. El apóstol Pablo mismo había enseñado a estos hombres porque él forma la iglesia y se queda ahí 3 años. A pesar de lo cual se esperaba que Timoteo corrigiese algunas de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Este era un encargo muy difícil para un hombre joven. Timoteo tenía que saber cómo hacerlo de una manera que no despertase la oposición de los demás. Yo imagino a estos hombres ancianos, quizás contextualizando un momento un poco en nuestros tiempos, diciéndole a Timoteo, oye, yo aprendí con Pablo, ¿no? Mira, ¿y tú? ¿No? Tú eres todavía un muchacho. Pero realmente Timoteo sabía tanto porque había estado 15 años con Pablo visitando las iglesias, formando iglesias. Y a estas alturas, entonces, de la vida de Pablo, decide de encargar a Timoteo que sea el encargado, el ministro, el pastor de la iglesia en Éfeso. Y esto realmente era un desafío grande para él. Entonces, frente a sus temores, Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Sé ejemplo de todos. No está diciendo que Timoteo tenga que discutir con todas las personas que no le caen bien.
Lo que quiere decir más bien es que Timoteo debe interesarse y ser consciente de la impresión que causa en otros. Debe ser sensible a cómo otros le están viendo. ¿Cómo puede alguien que recién está conociendo, algún joven, puede hacer estas cosas? Pablo le dice, la única manera de contrarrestar la observación que tengan sobre tu edad es dándoles buen ejemplo. Dándoles buen ejemplo. Dándoles buen ejemplo en la manera de hablar. Dándoles buen ejemplo en su comportamiento. O sea, pone aquí la manera de hablar y su comportamiento, pero a la vez también describe 3 cualidades que es bueno que consideremos: amor, fe y pureza. Amor, fe y pureza. Para empezar, un siervo tiene que ser amoroso. En lugar de ser arrogante, maleducado, crítico, cruel, ya sea de palabra o de hecho, tiene que ser amoroso. ¿Qué más? Un siervo tiene que ser fiel. Tiene que ser ejemplo de fidelidad y tiene que también tener y vivir en fe. Debe ser fiel a sus compromisos, no un adulador, no alguien que use palabras que no sean sinceras. No debe ser irresponsable o uno que no cumple sus promesas, pero a la vez tiene que ser puro, tiene que ser ejemplo en pureza. Hay muchas cosas, hay muchas personas, muchos siervos que han sido destruidos justamente a causa de la impureza. Y Éfeso, ¿no? Éfeso es una ciudad dominada por la impureza. ¿Y por qué ir hasta Éfeso? Nuestra sociedad es una sociedad dominada por la impureza sexual. ¿Cómo puede un joven en este tiempo, o cómo puede un hombre en este tiempo, una mujer en este tiempo, vivir puro en estas situaciones, en este contexto? Realmente hay una manera para hacerlo. Hay una manera para poder desarrollar el amor. Hay una manera para poder ser fieles a los compromisos. Hay una manera para ser puros. Y dice el versículo 13, esta es la forma. Dice ahí en el verso 13, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura. En otra versión va a decir, en la Nueva Traducción Viviente, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras. Y lee las Escrituras a la iglesia. Anima y enseña a los creyentes con las Escrituras. En otra versión va a decir, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras. ¿No? O sea, ¿cómo mantener puro? ¿Cómo ser ejemplo en palabra, en conducta? ¿Cómo desarrollar estas virtudes del amor, de la fe, de la pureza? Ocupándonos de la lectura de las Escrituras. Tú dirás, pero ¿solamente con leer? Es que la lectura de las Escrituras realmente nos permiten a nosotros evaluar nuestro propio corazón. Porque no estás leyendo cualquier escrito, estás leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, en su misma definición, dice, es viva y eficaz. Y como es viva, siempre va a causar algún efecto en nuestras vidas, en la persona que lo lee. Siempre lo va a llevar a la meditación, a la reflexión. Entonces, ocuparse de la lectura de la palabra de Dios es uno de los pasos importantes para ser ejemplo en palabra, en conducta, para poder vivir con estas virtudes de amor, fe y de pureza.
Porque si sabes la palabra, si te ocupaste de la lectura de las escrituras, de la palabra de Dios, entonces vas a poder consolar, vas a poder animar, vas a poder exhortar, como menciona aquí el texto, y también vas a poder enseñar. Cuando animas, cuando consuelas, cuando enseñas, tienes una bendición grande, porque si aprendes algo, reflexionas algo mientras lees, aprendes más cuando usas esa palabra para animar, para consolar. Y aprendes mucho más porque ahora estudias eso que has aprendido para poder enseñarlo a los demás. Ocúpate en la lectura, ocúpate en estudiar, en leer la palabra de Dios. Enséñala, úsala para consolarla, para animar, para fortalecer, porque esto es lo que hace la palabra de Dios. Cuando leemos justamente lo que Pablo le escribe al mismo Timoteo, para decirle que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, está diciendo justamente esto. Esta palabra es útil para corregirte, para redarguirte de pecado. Por eso dice, ocúpate de la lectura. Amén. El siervo de Jesús es ejemplo. Entonces, en palabra y en conducta, porque se ocupa de la lectura de la palabra de Dios. Mañana estamos terminando nuestro estudio en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Que Dios te bendiga.